Hola, bienvenidos a todos. ¿Me podéis escuchar? Si me podéis confirmar para ver si el audio está bien, la imagen está bien. Muy bien, por ahí tengo ya a Marcelo. Buenos días. Genial, estupendo. Muchas gracias, Marcelo, por confirmar. También tengo por ahí a Lina. Buen día, se ve bien. Genial, estupendo. Muy bien, muy bien. Perfecto. Hoy ya sabéis, además, bueno, vamos a hacer operativa en vivo con commodities. Vamos a estar analizando, bueno, las principales oportunidades, porque sé que muchos de vosotros en muchas ocasiones, bueno, pues os preguntáis qué opciones hay para poder aprovechar operaciones, ya no solamente en el oro y en la plata, que son dos de los que vamos a estar viendo, obviamente, sino también algunos activos que hace un tiempo estuvimos estudiando, hace un tiempo los estuvimos analizando y que en realidad yo creo que es imprescindible que lo volvamos a ver, porque ahora ha habido evoluciones, tenemos que tener en cuenta algunas pautas y estoy segura de que muchos de vosotros esté deseando ver qué oportunidades se pueden presentar. Ahora lo veréis porque el primero de ellos vamos a empezar con el gráfico del oro, que es uno de los que más buscáis siempre y es uno de los que además hace poquito estaba indicando una oportunidad que había para poder aprovecharla, para poder entrar. Así, bueno, pues también me quería centrar en esa. Ahora lo vamos a ir viendo. Y nada, bueno, hola a todos. Te estaba viendo porque Lina me confirmaba también que el audio bien y tenía por ahí a Adrián. Buenas tardes también. Así que vamos a comenzar. Bueno, no me he presentado. Mi nombre es Miriam Sánchez. Vamos a hacer operativa en vivo con commodities y este webinar está teniendo lugar gracias a FXMAC, por supuesto, y al broker Orbex también, que antes de empezar os cuento un poquito. ¿Vale? Es un broker bueno, pues para aquellos que no lo conocéis o que quizás solamente os suena, es un broker de Forex, de CFDs, que está completamente regulado, ya lo veis ahí, tiene licencia tanto en CISEC como en FSC. Muchos instrumentos financieros que se pueden operar ofrecen desde pares de divisas, acciones, energías, índices, metales preciosos. Tienes spreads variables a partir de 0 pips por medio de distintos tipos de cuenta de trading, ¿vale? Para poder conocer más detalles sobre estos aspectos que os estoy enumerando ahora, también podéis contactarles a ellos directamente para que os puedan dar más información. Un depósito mínimo de $200, ofrecen apalancamientos de hasta 1.500. Ya sabéis que esto, bueno, pues tenéis también que informaros un poquito más. Colección de tutoriales. También gracias a Orbex podéis acceder a tutoriales de Forex, vídeos educativos, también noticias que pueden tener lugar en los mercados financieros que tanto afectan muchas veces en los gráficos. Y luego, por supuesto, del servicio gratuito de alojamiento de VPS, Hedging, Scalping y Expert Advisors, ¿vale? Para aquellos que, bueno, ya os digo que un poco para que conozcáis mejor sobre el broker y si queréis obtener más información, contactarles para que os puedan dar un poquito más de detalles sobre esto. Quería que empezásemos, primero de todo, con el gráfico del oro. El gráfico del oro que es, bueno, dentro de las commodities yo diría que es el activo financiero, la commodity más operada, es la que más siempre interés despierta, es la que siempre, bueno, pues por lo general solemos analizar mucho más, vemos mucho más en detalle, así que creo que es importantísimo que veamos el oro. Han pasado muchas cosas desde la última vez que hicimos un webinar sobre el oro con FXMAC, entonces es importante que vayamos actualizando la situación. Ha tenido muchos vaivenes porque la última vez que lo veíamos, yo de lo que os hablaba principalmente era de la campaña de vacunación de Estados Unidos. Y bueno, pues os decía que gracias a la campaña de vacunación de Estados Unidos, como estaba evolucionando todo favorablemente, que lo que entendíamos era que el oro iba perdiendo posiciones. De hecho, hemos tenido una época muy buena de posicionamientos bajistas en los que hemos ido poco a poco recogiendo capital a cada caída del oro y eso pues nos ha ayudado a sacar bastante beneficio. Ahora lo veréis, esto ahora os lo explicaré, simplemente me estoy adelantando un poco para poderos introducir porque a lo largo de los últimos días en realidad hemos visto cómo el oro ha pegado una subida un poquito más fuerte, que necesitamos evaluar realmente qué significado tiene. Los datos de Estados Unidos pues también han sido los culpables, ya que, por ejemplo, el viernes pasado todos nos esperábamos una evolución favorable
en la tasa de desempleo. Bueno, pues en anterior lo tenemos en el 6%, esperábamos que en este caso la tasa de desempleo bajase al 5,8% y nos llevamos una sorpresa cuando de repente se publicaron esos datos que nos marcaban una tasa de desempleo en el 6,1%, lo cual nos indica que no solamente no se cumplió la previsión, sino que es que además los datos que se publicaron eran peores que los anteriores y mostraron una evolución negativa, muy ligeramente negativa, pero es lo suficiente como para que los gráficos de repente, bueno, pues empiecen a revolucionarse un poquito más, empiecen a experimentar mayores volatilidades y mayores movimientos. Así que es en ese sentido en el que lo vamos a tener que estar analizando, ¿vale? Esa parte, os digo esto, ya digo, para que tengáis ahora en mente lo que es esta parte del contexto, que me interesa mucho que la conozcáis, y ya a partir de ahí determinemos qué es lo que va a pasar, porque en realidad hoy, por ejemplo, hemos conocido los datos de IPC subyacente de Estados Unidos. Estaba en el 0,3 antes, esperábamos que fueran datos iguales, esperábamos también el 0,3 y al final han salido el 0,9, datos que muestran una evolución muy, muy positiva por parte de la economía de Estados Unidos. Independientemente de que sea una evolución transitoria, independientemente de que quizás más adelante no vayamos viendo una recuperación tan fuerte de la economía estadounidense, sino que poco a poco es muy normal que se vaya relajando todo, que se vaya tranquilizando, pero lo cierto al final es que, bueno, pues la evolución ha sido realmente buena, ¿vale? Y, por ejemplo, pues mañana también os aconsejaría que tengáis en cuenta los datos que se van a publicar sobre las nuevas peticiones de subsidio por desempleo. En esas nuevas peticiones de subsidio por desempleo por parte de Estados Unidos, pues esperamos también una evolución positiva. Los datos que se van dando semana a semana muestran una ligera evolución. Tampoco esperéis a lo mejor una evolución brutal o que de repente salgan datos muy, muy buenos, porque se espera que la evolución vaya poco a poco, que se vaya produciendo de manera gradual. Entonces, siempre y cuando los datos, aunque sea por poco o sean ligeramente, sean positivos, es con lo que nosotros nos tenemos que quedar. El ir viendo cómo semana a semana la tasa, bueno, las nuevas peticiones van bajando, lo cual supone que el empleo se va estableciendo un poquito más, ¿vale? Se va consolidando un poquito más en lo que es la economía estadounidense. Bueno, ahora ya os he enmarcado en todo esto. Por el resto, en realidad no esperamos muchas más sorpresas y ya os digo que tampoco esperamos sorpresas en lo que vienen siendo los datos que se van a publicar el próximo día, ¿vale? Los que se van a publicar mañana no tendría mucha lógica que de repente sean datos muy malos o puedan generar demasiado revuelo a nivel económico. Esperamos que sean bastante estables, que estén bastante consolidados en realidad. Así que lo más normal es que siga un poco la misma línea. Entonces, teniendo en cuenta este dato, ahora os voy a contar por qué os estoy comentando todo esto del oro. Pues para aquellos que sea la primera vez que veáis un webinar sobre esta commodity, tenéis que tener que siempre se ha considerado un activo refugio. El hecho de que el oro sea un activo refugio significa que cuando la situación económica es positiva, es buena, es estable, no hay demasiada incertidumbre a largo plazo, o a lo mejor demasiada incertidumbre podemos decir expectativas, ¿vale? Una expectativa positiva, en realidad el oro lo que tiende a hacer es a bajar. Una subida del oro se suele producir pues cuando, por ejemplo, el año pasado, que empezó todo el tema de la pandemia, que había tantos problemas a nivel económico en relación con el oro, pues, en relación con la pandemia y con todo lo que era la evolución económica, el oro se disparó. En momentos de incertidumbre, problemas económicos, la gente tiende a invertir en el oro. Cuando había tantos problemas en Estados Unidos, la gente no iba a invertir en el dólar. Lógicamente, no tiene mucho sentido porque Estados Unidos no atravesaba por su mejor momento. Al igual que invertir en el euro, por ejemplo, pues cuando tenemos una incertidumbre tan grande, tan fuerte, la gente no invierte en donde hay incertidumbre. Al final tendemos a invertir en sitios seguros, sitios estables, sitios que no muestran esa incertidumbre tan fuerte como puede ser el caso de las divisas que os estoy diciendo, que en ese momento, pues por la situación económica por la que se atravesaba, en realidad no era seguro el tomar decisiones de entrada. Así que como no era seguro, bueno, pues todo el mundo se iba a invertir al oro. De ahí que siempre
se haya considerado como un activo refugio. Y ahí le podéis ir haciendo seguimiento para que luego lo podáis ir viendo más claro y podáis comprobar cómo efectivamente, pues cuando el oro coge fuerza, cuando el oro se impulsa más en sentido alcista, es cuando de repente hay algo a nivel económico que no termina de cuadrar, algo que genera dudas, incertidumbre, peligro de que quizás a lo mejor a nivel económico la cosa no pueda ir tan bien. Entonces, todo lo que pueda generar esa incertidumbre siempre pues va a reaccionar exactamente de la misma manera. Más cosas nos dice, fijaros, el precio del oro debería avanzar si la situación con la pandemia empeora a medida que los inversionistas seguirán prestando atención a los comentarios del banco. Claro, como nosotros lo que buscamos es una evolución positiva o ver cómo está evolucionando la situación económica para saber si el oro puede coger o no puede coger fuerza, los que mejor nos van a dar esa pista sobre cómo está evolucionando la economía en realidad son los bancos centrales, ¿vale? Cuando yo a lo mejor estoy estudiando, no sé, imaginaros, estoy estudiando la situación de Estados Unidos. Me interesa ver cómo va evolucionando la economía estadounidense. Pues cada vez que abra la Reserva Federal y cada vez que la Reserva Federal me da información sobre cómo evoluciona el tema de la pandemia y los datos a nivel económico que se están publicando en su país, pues va a ayudar muchísimo a poder comprender mejor la situación y poder tomar posicionamientos también en el oro. Bueno, dice que también puede beneficiarse de la corrección de mercados de valores. Bueno, a nosotros ahora lo que nos interesa es la primera parte. Bueno, lo que nos decía la amenaza de una inflación masiva, que esto es lo que ya había estado diciendo, el hecho de que ahora a raíz de la recuperación económica pueda dispararse la inflación, los datos de inflación, que eso pueda volver un poquito más loco al mercado, eso lo que podría ayudar en realidad es a que se vaya estabilizando. ¿Vale? Ahora os voy a enseñar de todas maneras el gráfico porque me interesa que en el gráfico lo vayáis viendo más claro, ahí es donde vais a entender bien ahora en qué punto nos encontramos y qué pautas son las que nos pueden ayudar a determinar en realidad oportunidades de entrada y nada, bueno, pues os voy a ir contando, ¿vale? Así que prefiero, ahora volveremos otra vez a la presentación, pero quiero cambiar la pantalla y pasar a mostraros el gráfico mismo, para que vosotros sepáis un poco a lo que me estoy refiriendo, ¿vale? Para que podáis comprender mejor todas las pautas y que sepáis cómo tendríamos que trabajar con ello. El gráfico del oro he partido, ahora lo deberéis estar viendo en vuestra pantalla, ¿vale? He partido en realidad de la base de una operación, una oportunidad de venta, que es la que quería mostraros ahora, porque disparó todos los mercados. Ya os he dicho que el viernes, cuando de repente se publicó, bueno, pues los datos de desempleo de Estados Unidos, que de repente descolocó todo, llega un punto en el que cuando se generan esos tipos de volatilidad, lo que nosotros tenemos que hacer a continuación es determinar hasta qué punto realmente esa tendencia puede continuar, ¿vale? Es decir, determinar si esa tendencia puede seguir produciéndose y si realmente a lo mejor es una fase correctiva, el precio pega esa subida y cuando luego todo puede volver a la normalidad, vuelve a posicionarse en el momento en el que se encontraba previamente. Así que una de las tareas, aparte de que hubo que hacerlo con todas las divisas, también con Forex y eso, pues en el gráfico del oro no iba a ser menos, ¿vale? Y había una zona que a mí me interesaba tener muy en cuenta, es esta parte de aquí, es decir, es un gráfico siempre, al igual que todas las commodities, son gráficos que suelen tener más ruido, suelen tener más volatilidad, más movimiento, lo cual hace que tengamos que tener más cuidado también con eso. Para que os hagáis una idea, ¿vale? Es decir, si nosotros quisiéramos ver una señal clara de compra, en el sentido de decir, no, es que la subida que se ha formado, en realidad lo que nos está mostrando es un cambio de tendencia y ese cambio de tendencia lo que nos está marcando es que el gráfico tiene que seguir subiendo mucho más. Yo las ventas las descarto y empiezo a pensar en posicionamientos alcistas. Necesitaríamos por lo menos que este nivel del 1905 pudiera llegar a romper. Si realmente el gráfico puede conseguir romper por encima de ese nivel del 1905, ahí es cuando sí podríamos ver esa expectativa de posicionamiento alcista y la posibilidad de que realmente el gráfico pueda seguir subiendo. Cuando hablamos de caídas del oro, que ahora voy a acercar, ¿vale? En oralidad para que también lo vayáis viendo mejor y vayáis comprendiendo mejor todo esto. Cuando se habla de bajadas, no estamos hablando de que el oro ahora ya se vaya a desplomar. Yo me gusta mucho más hablar de esto como una fase correctiva. ¿Por qué? Porque vosotros pensad, ¿vale? En la situación que nos encontrábamos antes de que tuviera lugar la pandemia.
pensar en la situación en la que nos encontrábamos en ese momento, los datos que teníamos, las cifras que había. Cuando de repente llegó la pandemia, eso trastocó todo. Es decir, el mercado se volvió literalmente loco, empezó a haber muchísima volatilidad, muchísimo ruido y es lo que hizo pues, que a raíz de toda la incertidumbre, de los problemas económicos que se estaban generando, pues que el mercado no hiciera otra cosa que dispararse también al alza en el caso del oro. Entonces, cuando yo a lo mejor hablo de posicionamiento bajista, yo con eso no quiero decir que el oro ya se vaya a caer o vaya a hacer una caída muy, muy fuerte. Lo que me gusta más hablar es de el momento a través del cual quizás puede llegar a producirse una fase correctiva. Me voy a venir aquí, quizás esto es un poco previo, lo puedo adelantar más, ¿vale? Este nivel que os estoy trazando ahora mismo es el nivel previo donde se encontraba el oro antes de que tuviera lugar todo el tema de la pandemia. Antes de que empezase la pandemia, el oro estaba en esta región, tuvo mucha volatilidad y luego empezó a dispararse. Entonces, cuando hablamos de caídas, cuando hablamos de bajadas, a mí me gusta mucho más hablar de fases correctivas. Fases correctivas diciendo, bueno, es que si los datos que se siguen publicando por parte de Estados Unidos, pues vemos que siguen siendo datos buenos, siguen siendo datos positivos, la campaña de vacunación avanza bien, hay una expectativa de cierta recuperación a nivel económico, de intentar volver a la normalidad, pues el hecho de pensar que todo aquello que ha estado provocando esa subida tan fuerte por parte del oro, que quizás pueda volver otra vez a calmarse y hablaríamos pues de alcanzar niveles estándar, ¿vale? Es decir, niveles en los que nos encontrábamos previamente, quizás en torno a ese 1550, que había estado muy alejado, ojo, porque no significa que ahora ya cojamos y podamos aprovechar operaciones en el mercado en venta hasta ese nivel, pero sí entender bueno, que oye, que si se sigue respetando la caída, el precio sigue respetando esa formación de máximos cada vez más bajos, ya que vemos que sí, a pesar de las subidas, de momento ahora observamos que el gráfico no consigue consolidar una clara imposición bajista, alcista, sino más bien todo lo contrario, pues cada subida, nuevo rechazo, nuevo rebote, a nosotros nos va a permitir entrar en el mercado en compras, en ventas, ¿vale? Es decir, nos va a permitir posicionarnos a la baja cada vez que el gráfico alcanza un nivel techo importante y ese nivel techo nos marca una cierta imposición bajista, pues va a ser buena ocasión para que esto nos permita a nosotros ya el poder plantear operaciones en el mercado en venta, ¿vale? Voy a ir acercándolo un poquito más para que veáis justamente esta clave. Yo he estado trabajando con una zona techo que para mí ha sido de las más importantes de todas, que es la zona del 1835. La zona del 1835, que os la voy a poner ya mismo, es esta región de aquí. Bueno, pues lo que hemos observado es no solamente el hecho de que el gráfico en realidad ha subido y ha seguido confirmando máximos más bajos que los anteriores, sino también el hecho de que en realidad pues también nos podemos fijar que además el llegar a ese nivel de 1835 ha hecho que el precio no fuera capaz de superarlo y que de momento empieza a confirmar cierta tendencia bajista. Voy a ir acercándolo ya un poquito más, ¿vale? Para que esto lo podáis ir viendo cada vez mejor. El tema de la posibilidad de poder plantear operaciones en el mercado en venta nos lleva a plantear qué tipo de proyecciones son las que estamos hablando, ¿vale? Es decir, desde que el precio hizo esta caída, que es una de las caídas más fuertes, ese 1680 con el que ya estuvimos trabajando junto con el otro mínimo que también había estado formando, que yo en su día pues os decía que si el gráfico no conseguía romper este nivel soporte, no era momento para poder seguir pensando en más ventas, para poder pensar que este gráfico en realidad podía continuar con esa caída y es lo que llevó de repente a marcar, consolidar esa base y empezar a posicionarse al alza para buscar punto de apoyo en esa línea de tendencia que es la que os he estado diciendo. Así que es sobre lo que nosotros tenemos que estar trabajando. Vale, veía un mensaje de Marcelo que me preguntaba, ¿es una venta la que tienes en el oro? Sí, ¿vale? Si es una venta es por la proyección bajista que os estoy diciendo. Entonces, lo que quiero decir es que los posicionamientos bajistas que nosotros vamos a poder plantear en este caso, ¿vale? Posibilidades para poder entrar en el mercado en venta, en realidad nos debería llevar como mucho, a buscar punto de apoyo en esa línea de tendencia. Ya más allá, mi consejo es que nos esperemos. Hay que tener en cuenta que luego para poder confirmar caídas más fuertes, este nivel del 1777 es un nivel fuerte, es un nivel importante y para poder
poder confirmar ya caídas más fuertes, que nos hicieran planteamientos bajistas ya mucho más claros, de entender, bueno, ya no solamente a nivel de retroceso, sino que el gráfico puede continuar con esa tendencia, puede continuar en realidad cayendo, sería imprescindible que pudiera llegar a confirmarse esa ruptura. Si se llega a confirmar, lo iremos viendo en su momento, porque ahora lo tenemos todavía un poquito más alejado, dentro de que sabemos que a día de hoy las compras ahora mismo son bastante arriesgadas para este activo y que este activo, la última subida, solamente se ha alimentado de esta subida gracias a los datos de desempleo de Estados Unidos, pues sería muy precipitado el dar por hecho que sí o sí el precio pues va a seguir subiendo, ¿vale? En realidad, los datos de desempleo que se han publicado por parte de Estados Unidos tampoco podemos decir que sean datos muy malos, que realmente marcan una expectativa de futuro muy negativa para la economía estadounidense, porque tampoco es así. Hemos visto mucha volatilidad ahora, coincidente con la apertura americana y también con la publicación de los datos de inflación por parte de Estados Unidos, y ha habido un movimiento que es el que quizás nos puede ayudar muchísimo más a poder definir todo esto, ¿vale? Y es esta proyección alcista que se había estado formando, es una proyección alcista que poco a poco el mercado lo que ha ido haciendo es anularla y bueno, pues sí, esa volatilidad, ese ruido es lo que ha llevado a, ojo, tenemos que tener paciencia, tenemos que tener cuidado, ir operando con tranquilidad, pero nos marcaría hacia una zona de soporte que es el 1812,5 más o menos, ¿vale? Podemos colocarlo en 1813, que es el objetivo máximo con el que tenemos que operar, porque estamos operando con ese rebote en la línea de tendencia bajista y a eso, por otro lado, le tenemos que sumar el hecho de que vamos a buscar punto de apoyo en la línea de tendencia alcista más general, que tenemos ese nivel de soporte a mitad de camino, razón por el que tenemos que respetarlo también y quedarnos con él, fijarnos bien en él y por otro lado, pues también manejar el hecho de que incluso si vosotros veis, imaginaros que baja, alcanza el objetivo total y luego sigue cayendo más, pues que como mucho, de momento entenderíamos en buscar ese punto de apoyo en la línea de tendencia. No iríamos más allá porque luego pues necesitamos asegurarnos de que realmente esa subida que ha estado realizando puede quedar anulada y luego ya pues y más adelante, como ya hemos estado viendo en los otros gráficos, si esa subida en realidad pudiera quedar anulada, ya sería momento para poder seguir pensando en posicionamientos bajistas, ¿vale? Ya sería un escenario aparte que tendríamos que ir estudiando. De momento ahora el gráfico está haciendo unas fases de retroceso. Recordad, como he dicho, que es un mercado que siempre se caracteriza por tener más ruido, así que bueno, pues es cuestión de tener un poquito más de cuidado, de tener paciencia y esperar que se vayan alcanzando las proyecciones, siempre protegiendo poco a poco el operativo, ¿vale? La regla de oro es asegurarnos de que pase lo que pase, no vamos a perder nada y luego ya pues a partir de ahí, si podemos ir asegurando beneficio en la medida en la que seguimos ajustando el stop loss, estupendo, porque también lo podremos hacer de esa manera. Así que pasamos ya con el siguiente. Vamos a ver ahora el gráfico de la plata. No, en cuanto a fundamentales, tampoco podemos hablar de grandes novedades en relación a las últimas que estuvimos viendo. Ahora os voy a contar. Hay una parte además que me interesa mucho que estudiemos en el gráfico de la plata porque tiene una importancia crucial, unos niveles que os quería mostrar ahora. La plata, llevo yo ya varios días que no la estoy manejando, no estoy operando con ella porque estoy esperando que se produzcan una serie de confirmaciones, una serie de rupturas que me puedan permitir realmente entrar con una mayor seguridad, ¿vale? Con una mayor confianza. Por eso ahora lo vamos a estudiar, lo vamos a ir viendo, os voy a ir mostrando, porque necesitamos que unas pautas muy concretas se terminen dando para que nos permitan entrar. ¿Vale? Entonces, bueno, por eso os he puesto esto de que se ha metido en una zona muy complicada para trabajar, donde el riesgo de operar es muy elevado en este momento. Así que voy a cambiar la pantalla, me voy a ir a la plataforma de Orbex nuevamente para poder mostraros las perspectivas que tenemos que tener en cuenta en la plata. Primero de todo, yo, por ejemplo, el otro día sí que hubo una pequeña venta, ¿vale? Que fue la última, en realidad, que he estado haciendo y luego ya el gráfico ha estado bastante parado y es lo que ya nos ha mantenido al margen y a la espera de ver qué es lo que ocurre. Así que, para que podáis entenderlo también lo mejor posible, me he venido a temporalidades muy grandes, muy fuertes, porque mi idea es que veáis la repercusión de los rechazos que ha tenido en distintos niveles de resistencia, que ha provocado de repente caídas mucho más fuertes. El hecho de que la subida un poquito más pronunciada de la cuenta, también como consecuencia de los datos que se han publicado en Estados Unidos, pues nos lleva a alcanzar una zona techo también bastante delicada, con la cual vamos a tener que estar lidiando. Y si os lo muestro de esta manera, aquí lo vais a ver también en temporalidades ya mensuales, cómo efectivamente nos encontramos en una
zona de rechazo clave. No es un gráfico, aunque hay muchas veces que yo que sé que al principio a lo mejor puede generar confusión, pero no estamos hablando de un gráfico que por lo general esté siempre correlacionado con el oro, ni mucho menos. ¿Vale? Son dos gráficos independientes y hay en ocasiones que a lo mejor más casual, yo creo que otra cosa, nos podemos encontrar una mayor correlación y nos podemos encontrar que a lo mejor hacen movimientos más similares y sin embargo pues hay otras épocas en las que vemos que no guardan ningún tipo de correlación. Entonces, si en uno lo veo mejor habéis entrado en venta, no significa que en el otro tengáis que entrar en venta sí o sí, ¿vale? No tiene nada que ver, son confirmaciones que se tienen que dar de manera independiente y la plata no actúa como activo refugio, como estábamos hablando en el caso del oro. Así que como no tienen el tipo de comportamiento que al final afecta de la misma manera o que podemos ver planteamientos muy similares, por eso siempre los tenemos que tratar de maneras completamente diferentes, completamente distintas, ¿vale? Son, como digo, independientes el uno del otro. Así que, como os decía, bueno, tenemos la zona de rechazo. A mí, yo le da mucha importancia al hecho de que sí, bueno, hemos tenido una subida muy fuerte, pero necesitamos confirmar si realmente esa subida fuerte, debido a la publicación de los datos de Estados Unidos, es una subida lo suficientemente importante como para que en realidad pueda seguir acumulando impulso alcista y el gráfico siga subiendo. Así que si yo en algún momento determinado quisiera plantear algún tipo de posicionamiento alcista adicional, pensar que el gráfico quizás puede seguir subiendo, es un requisito pero importantísimo que este nivel que os estoy mostrando, que además es un nivel que ha testeado ya en varias ocasiones, que podemos colocar en torno a la zona del 27,6, consiguiera romper. Porque a mí, si el gráfico sube, por mucho que no consiga superar ese nivel máximo, pues no voy a tener oportunidad clara para poder entrar en el mercado en compras, ¿vale? El riesgo es bastante grande. El escenario que veíamos alcista, lógicamente, pues necesitaríamos que el impulso nos pudiera llegar a romper por encima de ese nivel techo. Siempre y cuando no consiga romper por encima de ese nivel techo, vamos a estudiar, vamos a analizar qué oportunidades se pueden presentar a la hora de, bueno, si yo no tengo posicionamiento alcista, que lo tenemos muy bien definido, sabemos cuándo podría llegar, pero no ha llegado, entonces, en el caso de que yo no llegase a tener ese posicionamiento alcista, ¿cuándo puede ser el momento para decir, oye, pues si no tengo compras, pues ¿cuándo puedo entrar en ventas? Lógicamente es algo que también tenemos que pensarlo, ¿cuándo podríamos posicionarnos finalmente en sentido bajista? Para poder entender lo mejor posible también la subida que se ha estado formando en este gráfico, yo quería destacaros más en concreto la que se estuvo produciendo, que para mí es la más representativa a lo largo de todo el mes de abril, ¿vale? Que es esta, que luego ya pues a raíz de los datos de Estados Unidos y según ha comenzado el mes de mayo se ha incrementado, ha acelerado muchísimo más y ha llevado a buscar punto de apoyo en esa zona que, como os comento, realmente pues es muy importante. Entonces, de alguna manera, necesitamos que el gráfico nos pueda mostrar poco a poco ese agotamiento de tendencia. Y las últimas horas, en velas de H4, el gráfico ha estado completamente parado. En toda esta semana ha permanecido con una lateralización muy clara, un mercado como muy parado y necesitamos que pueda romper. He tratado de evaluar algún tipo de aceleración, quizás algo así, pero os lo digo claro, es decir, no se ha visto bien. Os lo he puesto un poco para que vosotros os hagáis una idea, haciendo alusión a lo que habíamos visto en temporalidades más a largo plazo de lo que era la tendencia alcista que se había estado produciendo por parte de este activo, pero no es una tendencia que tampoco la podamos ver lo suficientemente fiable. De aquí que cuando no se ve claro, cuando a lo mejor hay algún tipo de tendencia mucho más difusa que no terminamos de comprender bien, que necesitamos a lo mejor verla de manera más clara, realmente a ver qué opciones se pueden dar de que efectivamente el gráfico pueda ir en esa dirección, pues lo que nos queda a continuación es esperar a que si esa tendencia que os digo pues no tiene todavía la fiabilidad, la fuerza suficiente, que esta subida que ha estado provocando sea realmente la que pueda quedar anulada. Y de ahí que, por eso aquí tenemos que esperar un poco, de ahí que no hayamos podido operarlo y lo más seguro va a ser esperar la confirmación de este nivel. El 26,35 es la zona soporte, es una zona soporte con la que vamos a tener que estar trabajando próximamente. Es una zona soporte realmente importante y es la clave
para poder confirmar ese rebote, esa zona de rechazo que os he dicho en el nivel techo y la posibilidad de que realmente el gráfico pueda seguir bajando, ¿vale? Es decir, si nosotros vemos que al final hay una caída lo suficientemente fuerte como para que realmente el gráfico pueda ser capaz de caer, ahí sería la clave. En cuanto a temas de confirmación, que muchas veces pues tenemos dudas de, oye, ¿en qué temporalidad tengo que entrar y demás? Aquí lo aconsejable siempre es que esperemos en temporalidad de H4. Si en temporalidades de H4 vemos que el gráfico es capaz de confirmar la ruptura, ese sí que sería el momento indicado para poder empezar a aprovechar oportunidades. Así que de momento pues vamos a esperar, vamos a ir viendo cómo va evolucionando. Y ya sabéis que esto pasa siempre, que cuanto más tiempo pasa lateralizado un mercado, en el momento en que esa lateralización termina por romper, las confirmaciones se suelen dar con mucha mayor rapidez. Así que si a lo mejor veis ahora que está muy parado, a lo mejor de repente en un momento determinado vemos que hace una ruptura brutal y empieza a moverse con muchísima fuerza. Entonces es cuestión de poco a poco estar atentos, de estar pendientes, a ver qué es lo que va realizando, qué es lo que va formando, para que así tan pronto como ya podamos tener esa ocasión, ya podamos tener esa oportunidad, que también podamos aprovecharla, ¿vale? Así que esta no os la perdáis, la vamos a ir siguiendo también desde FXMAT, porque en realidad, bueno, pues es una operación que, aunque ahora todavía no confirma, pero nos podría dar muy buenas oportunidades dentro de muy poquito tiempo. ¿Vale? Luego aprovecho para deciros, ya sabéis que como hemos estado hablando de la operación del oro, luego al final la volveré a compartir, ¿vale? Para que le podamos hacer seguimiento, porque entiendo que quizás algunos de vosotros ha decidido aprovechar esa venta en el oro, así que luego la revisaremos, ¿vale? Le echaremos un vistazo para que aquellos que, oye, que estéis dentro, pues que sepáis cómo gestionarla. Estupendo, Lina. Si no te preocupes porque luego la vamos a estar viendo al detalle. Así que voy a compartir ahora la pantalla con el siguiente activo, con el que vamos a estar trabajando, que es el platino, ¿vale? El platino, yo sé que se habla mucho menos de él, quizás no es tan popular como pueden ser gráficos como el oro, la plata, que quizás pues estamos acostumbrados a utilizarlos más, a manejarlos más. El gráfico del platino es un gráfico que ya tiene más ruido, tiene más volatilidad, pero sí es cierto que tiene un gran potencial, ¿vale? Es decir, el gráfico del platino, ahora lo vamos a ir viendo, hay muy poca gente que en realidad le conozca bien, ¿vale? Que en realidad pues tenga la mayor seguridad a la hora de operar con él o que se maneje más, y es un gráfico que tiene un potencial de beneficio buenísimo. Por eso quería mostrároslo ahora para que lo analicemos y lo tengáis en cuenta, sobre todo pues aquellos a lo mejor que estáis interesados en trabajar con otro tipo de mercados pues que no son tan conocidos, pero que también se pueden presentar oportunidades bastante buenas. Fijaros, he hecho una pequeña introducción antes de empezar con el gráfico para que sepáis un poco en qué consiste, qué es lo que le afecta. Lo primero de todo es que esto lo he puesto porque muchas veces no se sabe. Claro, todos tendemos a pensar que el oro es lo mejor. El oro es lo mejor que hay, es ya no solamente a nivel de mercado financiero, sino también como material. Todos siempre estamos pensando en invertir en oro. El hecho es que el platino es mucho más valioso que el oro y la plata, ¿vale? Y bueno, esto lo podéis ver cuando se habla de a lo mejor premios de platino, pues se entiende que la categoría es superior a cuando se está hablando del oro. Y de cara a los mercados financieros, también lo podemos aplicar en la misma medida. Fijaros, nos dice que debido a la alta demanda de platino y su correspondiente escasa oferta, ¿vale? Porque no es que sea demasiado abundante, es mucho más valioso que lo del oro y la plata. Y que nos dice la mayor parte del platino producido, estamos hablando del 40%, se utiliza en la producción de automóviles y el resto se destina a la producción de joyas, usos industriales. El 5% de la demanda anual se destina a la inversión, que esto es donde entramos nosotros para poder invertir en este tipo de activos. El sector automotriz influye mucho en el caso del oro. Pensar que en el caso del platino, pensar en algo, si poco a poco la pandemia va desapareciendo, la gente va viajando más, las confinaciones, bueno, lo que es el confinamiento también va desapareciendo, ¿vale? Vosotros tenéis que pensar que si poco a poco el confinamiento va desapareciendo, la gente empieza a moverse, y probablemente pues hay mucha gente que hasta ahora no se ha comprado a lo mejor un coche nuevo,
¿Por qué? Porque, pues, qué tontería, ¿no? Si no puedo viajar, ¿para qué quiero comprarme un coche? Así que si la gente poco a poco empieza a salir, empieza a bajar, es muy probable que se empiece a activar también el sector del automóvil. Y esto lo que va a ayudar también, lo que va a incentivar es que el platino, activos como el platino que se utilizan en este tipo de producciones, pues también puedan verse favorecidos y también va a estar ayudando a que el precio del platino se pueda revalorizar, ¿vale? Entonces os quería enseñar este gráfico para que vosotros sepáis un poco en qué nivel nos encontramos ahora mismo, cómo tenemos que estar trabajando con él, cómo se maneja, pero bueno, que al final va a ser un activo que realmente promete bastante y que nos puede dar muy buenas oportunidades de entrada en los próximos meses. Así que voy a compartir con vosotros ya mismo el gráfico del platino, ¿vale? Que es el que tenéis en la pantalla. Y aquí es donde podéis ir viendo que poco a poco, al contrario que quizás otros activos que nosotros nos hayamos encontrado, poco a poco el gráfico del platino ha tenido sus momentos de más retroceso, de menos retroceso, pero bueno, sí hemos podido ver cómo poco a poco lo que está haciendo es coger cada vez mayor impulso. Está marcando una tendencia claramente alcista, que podemos ver tanto en temporalidad de largo plazo como en corto plazo. Si pongo temporalidades de mayor plazo, incluso podéis ir viendo que en los últimos meses ha estado casi de manera constante subiendo y eso es lo que nosotros vamos a tener que estar trabajando. Para que ya focalicemos más, para que podamos acercarnos a lo que más nos interesa en este momento, quería mostraros esta subida. No es una subida a lo mejor tan perfecta. Cuando hemos estado haciendo análisis de Forex, habréis visto que hay menos margen de error, que son como gráficos mucho más perfectos, podríamos decirlo así. Pero bueno, eso no significa que no se pueda operar, ni mucho menos. Lo que pasa que muchas veces, pues, este tipo de análisis que se tiene que realizar son análisis que requiere que se hagan a lo mejor un poquito más a largo plazo y con una temporalidad un poquito más superior para evitar que determinados ruidos que se pueden generar en este tipo de mercados, pues que ya no vuelva a ocurrir, ¿vale? Que no se generen cuando estamos hablando de temporalidades tan grandes, al final lo que se hace es eliminar el ruido que se ha estado provocando. La clave más importante es esta. A ver, ha habido por otro lado, que esto es lo que ha frenado en parte a la hora de recoger beneficios, y es esta especie de cuña que se está produciendo. Las cuñas no son al final lo suficientemente importantes como para entender que realmente sí o sí un gráfico tiene que romper en sentido bajista, ni mucho menos. Lo que sí os puedo decir es que siempre y cuando las expectativas de recuperación económica, de vuelta a la normalidad, puedan seguir un poco en la misma línea, es muy normal que nosotros sigamos viendo que el platino sigue subiendo, que cualquier tipo de rebote y nuevo posicionamiento alcista, nueva imposición alcista, en realidad a nosotros lo que nos va a permitir es la posibilidad de poder seguir entrando en el mercado en compras, ¿vale? De seguir entrando en sentido alcista. Que a manejar también, por otro lado, para que lo tengáis en cuenta, este techo, que es un techo que se alcanzó en enero-febrero. Pensad qué es lo que ocurrió en enero-febrero para que el platino subiera con tanta fuerza. Y os vais a encontrar las vacunas. Las vacunas, el comienzo de la campaña de vacunación, el de repente generar esa tranquilidad en la población, esas expectativas de recuperación, de pensar también en una recuperación más cercana, en que la ansiada normalidad podía estar más cerca, al final lo que disparó pues son las expectativas de ventas de determinados sectores y es lo que también estuvo potenciando pues que al final el platino pudiera subir con tantísima fuerza. Por eso el nivel del 1308 es un nivel tan importante, porque en un principio nosotros vamos a estar manejando posicionamientos alcistas, ahora bajamos un poquito de temporalidad, no puedo bajar mucho, pero bueno, sí todo lo que pueda para que podáis entender lo mejor, pero que cualquier tipo de subida se va a encontrar con dos niveles clave. Por un lado tenemos esta zona de tendencia, porque vemos que sí, que poco a poco el precio va marcando máximos más altos, pero tenemos que tener cuidado de la posibilidad de que pueda volver a tocar esta zona y volver a bajar, aunque sea para realizar un retroceso, y así la subida se sigue extendiendo, tendríamos ese 1308. Y entender que si el gráfico puede ser capaz más adelante de romper por encima del nivel del 1308, tendríamos una expectativa, una proyección alcista muchísimo más fuerte, incluso la posibilidad de poder seguir aprovechando operaciones en el mercado en compra muchísimo más allá, ¿vale? Digamos, una subida muchísimo más fuerte que en su momento también estaríamos estudiando. No puedo bajar mucho más, como os digo, de temporalidad. Quiero que lo vayamos bien así. Ya en H1
Aquí lo podéis ir viendo, hay bastante más ruido, entonces lo que sí os recomiendo es, por ejemplo, ahora el gráfico está haciendo esa fase de retroceso, pues que nada más pueda finalizar la fase de retroceso, podamos ver un nuevo impulso alcista, que esa fase de retroceso y ese impulso alcista nos pueda permitir volver a entrar en el mercado en compra, ¿vale? En sentido de compras y pensar sobre todo en esos dos niveles. Tenemos que colocar nuestros take profits y siempre lo digo, pero aquí con más motivo todavía, el hecho de la importancia de ir protegiendo también poco a poco la entrada, ¿vale? Como os digo siempre, pues vamos a intentar sacar la máxima proyección de beneficio posible, pero siempre sabiendo que, oye, yo ya tengo un beneficio asegurado o tengo una operación que no corre ningún riesgo y a partir de ahí ya sí me puedo permitir el intentar obtener la mayor rentabilidad, pero siempre con reservas, con precaución, echando un vistazo bien a todos los movimientos que están haciendo los gráficos para poder determinar ya hasta qué punto realmente puedo intentar sacar más rentabilidad, pero ya sabiendo que estoy partiendo de la base de que la operación, la operativa ya la tengo totalmente protegida. Y voy a pasar a otro también, que es el paladio que tampoco es que sea muy conocido, no se tiene mucha información de él, no es de los más populares tampoco a la hora de hacer trading, pero realmente tiene mucho potencial. Voy a contaros la introducción que he estado haciendo aquí antes de pasar ya con el gráfico, de que podamos empezar a ver el gráfico. Fijaros que nos dice, primero, que es uno de los metales preciosos menos conocidos. El paladio tenemos un conocimiento menor todavía que en el caso del platino, pero tiene muchísima demanda, ¿vale? Por parte de la industria automotriz. Fijaros, nos dice que ha aumentado la producción de vehículos, ante la expectativa de recuperación económica en Estados Unidos, China y países de la Unión Europea. Esto es exactamente lo mismo que os he dicho hace un momento, pues gracias a la campaña de vacunación, a los incentivos fiscales, se empieza a pensar pues que una recuperación económica puede estar más cerca todavía y eso lo que hace es pues favorecer determinados sectores como el automotriz, que es el que ayuda también a poder pensar en los transportes, en el movimiento y es lo que puede potenciar también que el aumento de compras pueda favorecer también al sector y por lo tanto al paladio. Fabricación de vehículos también. En particular, además, aquí hay que destacar el tema de los autos, los coches híbridos y convencionales nos dice que utilizan gasolina, ¿vale? Que son los dos principales que emplean el paladio, ya que se utiliza como un convertidor catalítico. Así que tenerlo también presente de cara a que si vosotros tomáis la decisión de operar con el paladio, tenéis que estar muy atentos también, por otro lado, al sector automotriz, cómo va evolucionando la economía y cómo ver que al final, fijaros que todo está ligado, es decir, todo está relacionado una cosa con la otra, siempre, siempre, ¿vale? Entonces, como todo está ligado, el poder yo conocer cuál es la situación económica en un momento determinado me va a ayudar muchísimo a poder tomar también decisiones de entrada en los gráficos, el poder tener ese conocimiento que necesitamos para poder operar con conocimiento de causa, sabiendo qué es lo que está ocurriendo en los mercados financieros. Paso a compartir ahora en la plataforma, otra vez, de Orbex, ¿vale? Para que le podáis echar un vistazo. Bueno, tenía aquí el platino, me voy a ir otra vez ya, ahora ya sea el paladio. Y aquí es donde podéis ver, no es que haya correlación, ¿vale? No es que el platino y el paladio estén correlacionados, pero sí que gracias a la campaña de vacunación, gracias a esas expectativas positivas que estamos viendo, a los datos positivos que, por otro lado, se están publicando, pues es lo que está generando que al final el mercado vaya cogiendo cada vez más fuerza, vaya cogiendo cada vez más impulso y está pues favoreciendo a ese tipo de movimientos, ¿vale? A ese tipo de impulsos que está pegando el mercado, impulsos alcistas y saber que si esa recuperación económica sigue en la misma dirección, si el positivismo sigue ahí, pues que el gráfico podría seguir subiendo mucho más. Aquí lo podéis ver, además aparte hay un máximo que para mí era importantísimo, que era esta zona, ¿vale? Que era el 2.700 aproximadamente, que es un nivel que el gráfico consiguió superar y con creces. Dentro de que a lo mejor podemos ver algún tipo de pullback, algún tipo de retroceso, fijaros que la recuperación y la subida exponencial del paladio es algo clarísimo. ¿Cuál es el motivo para que el paladio se esté revalorizando tanto? Ahora están muy de moda los coches híbridos y eso es lo que está favoreciendo también para que poco a poco el paladio y con esas expectativas de futuro que tiene a día de hoy el coche híbrido, para que pueda seguir subiendo cada vez más. Entonces, el posicionamiento que vamos a tener claramente es, sin lugar a dudas, alcista. Teníamos una tendencia mucho más generalizada, que es esta sobre la que en un principio trabajábamos, pero ahora nos vamos a quedar en lo que realmente nos importa, que es lo que tenemos en este momento
Y es esa subida mucho más acelerada que se ha estado produciendo. La clave más importante, este nivel de 1.700 os lo he marcado porque, claro, la clave para poder entrar en compras, lógicamente, es que esta línea de tendencia alcista se siga respetando. Ahora os diré cuándo se respetaría y cuándo podríamos aprovechar posicionamientos de compra, pero lo que también os tengo que decir es que si vosotros veis que no la respeta, termina cayendo y termina bajando, que también es muy probable que estemos asistiendo a una fase de retroceso, de pullback, después de haber roto un nivel tan importante como el 2.700, que siempre ante la ruptura de niveles clave, ante la ruptura de niveles muy, muy representativos, pues un comportamiento muy habitual que suele tener en muchas ocasiones el mercado es la de realizar pullbacks más pronunciados, ¿vale? Pullbacks más fuertes. Entonces, si vemos que cae, buscaríamos posibles puntos de apoyo. Yo las ventas aquí no las aconsejo, es mejor operar en favor de tendencia, ¿vale? Y más con gráficos que suelen tener una complejidad adicional y necesitaríamos en realidad que pudiéramos buscar algún punto de apoyo para que una vez que la bajada quede anulada y vuelva a subir, nosotros pudiéramos entrar en compra. Porque ha pasado en ocasiones que a lo mejor pues estamos esperando a ver si realmente el gráfico cae para entrar en ventas, no consigue bajar hasta el punto máximo porque ya tiene mucha fuerza alcista y como tiene ya mucha fuerza alcista, de repente pega un movimiento brutal y bueno, pues esa operación, esas oportunidades que nosotros a lo mejor queríamos aprovechar, pues al final no se dan. Son las dificultades, las complicaciones que nos vamos a encontrar pues, cuando queremos entrar en contra de tendencia. Por eso lo aconsejable ahora mismo, os voy a enseñar en H4 exactamente por lo mismo, porque ya son activos que tienen una complejidad adicional. Lo más importante de esto, ahora, ante la caída, por ejemplo, que se está produciendo, es valorar la progresión de la bajada, de la tendencia bajista, que es esta que vais a estar viendo aquí. ¿Vale? Entonces, la última vez que el precio cayó y podríamos hablar como una consolidación más fuerte para poder empezar a bajar ya con más fuerza, es esta zona de aquí, el 2.972. Entonces, dentro de que ahora está haciendo este retroceso, si nosotros quisiéramos aprovechar la posibilidad de poder entrar en compras porque tuviéramos un nuevo posicionamiento alcista, sería imprescindible que este nivel del 2.972 pudiera romper al alza. De tal manera que si vemos algún tipo de ruptura al alza, posicionamiento alcista, podríamos seguir aprovechando operaciones en compra. Si no, pues la idea es que sigáis viendo progresiones bajistas, es decir, el mercado sigue confirmando máximos más bajos, mínimos más bajos, pues nosotros esperemos, ¿vale? Si alguno de vosotros dice, oye, pues yo es que quiero entrar en ventas, porque a lo mejor tenéis una gestión de riesgo un poquito más fuerte, tenéis un perfil un poquito más arriesgado. Entonces, bueno, pues en ese tipo de situaciones yo os diría que seáis muy cuidadosos, pero aún así mi consejo es que esperemos ese impulso, sabiendo al final que los fundamentales nos están ayudando a ver que las mejores oportunidades van a ser al alza, que el impulso de este mercado es claramente alcista, entonces tenemos que pensar en que lo mejor claramente es cuando volvamos a tener ese posicionamiento de compras después de esa base, ¿vale? Porque estas caídas son muy complicadas, son mercados que ya tienen menos liquidez. El hecho de que sean mercados que tienen menos liquidez es porque tienen menor volumen de operativas y como tienen menor volumen de operativas, pues el riesgo que representan también a la hora de operar es muchísimo más fuerte. Así que como el riesgo que representan es mucho más fuerte, lo conveniente en este tipo de casos es hacer acopio de la parte psicológica del trading y, bueno, pues esperar a que llegue el momento adecuado. Estaba viendo por ahí el mensaje de Carlos. Hola, Carlos, que me decías que son pares exóticos. Sí, son activos, son commodities que son exóticas, claro, entonces la dificultad es muchísimo mayor. Por eso os digo que tenemos que hacer acopio de nuestra parte psicológica. Que bueno, mira, por cierto, antes de continuar aprovecho para deciros que sé que hay algunos de vosotros que le da mucha importancia al psicotrading, yo la primera, porque para mí es crucial. La semana que viene, de hecho, pues igual que el día de hoy miércoles, pues el próximo miércoles a la misma hora, os va a pasar el enlace por si os queréis inscribir, va a haber un taller de psicotrading donde vamos a estar analizando, estudiando, os voy a dar truquitos y consejos para que podáis gestionar bien el riesgo y, bueno, pues muchos más aspectos, pero lo que es en la parte más psicológica del trading, ¿vale? Os lo dejo ahí por si os queréis inscribir también para que podáis acceder y que, bueno, pues que podáis estar ya apuntados para reservar vuestra plaza.
Entonces, ¿vale? Ya sabéis, con cuidado, poco a poco, los dos posicionamientos, tanto en el paladio como en el platino, son alcistas, más a largo plazo, con la expectativa económica que nos encontramos en este momento, también vamos a pensar en ese posicionamiento alcista, y al final en lo que consiste es encontrar el momento clave en el cual el gráfico ya puede pegar ese impulso, y ese impulso es el que nos marca ya la clave de que efectivamente el gráfico pues tiene que continuar luego ya, bueno, tiene que continuar subiendo y poder ya determinar el punto adecuado para poder aprovechar esa operación. Voy a mostraros el gráfico del oro porque, bueno, quería como os he dicho, que le hiciéramos seguimiento ya, ¿vale? Para que sepáis un poco cómo ir gestionándolo. Como hemos estado hablando del gráfico del oro, yo creo que lo justo, lo normal, es que vayamos analizándolo. A ver, yo os voy a contar un poco mi manera de operar, ¿vale? De trabajar este tipo de gráficos, porque es verdad que en la sesión asiática hay muchas veces que se genera más movimiento, que se genera más ruido, pero la sesión asiática al final, en la mayor parte de los casos, falta mucha liquidez. El gráfico no hace movimientos que estén demasiado definidos, está como muy parado y eso genera muchas dudas. Entonces, a mí lo que más me suele gustar es terminar el día o cerrando ya la operación con el beneficio que sea o ajustando poco a poco el stop loss. Entonces, en este tipo de casos, por ejemplo, que vemos que ahora está cayendo y demás, podemos luego ir revisándolo en temporalidades más pequeñas. Si tenemos ocasión de ir ajustando poco a poco el stop loss, conviene que lo vayamos ajustando. Y había una base que a mí me gustaría mucho que la confirmase, es en H1, le quedan 10 minutos. Si en H1 veis que cierra por debajo de este suelo, nos va a dar una mayor seguridad a la hora de ver un nuevo posicionamiento bajista con confirmación de mínimos más bajos y, por lo tanto, la posibilidad de que el gráfico pueda seguir cayendo más y que eso nos dé la oportunidad de poder pues mantener esa venta, de darnos seguridad y entender que si el gráfico ha sido capaz de consolidar mínimos más bajos, que le va a ser luego mucho más fácil el poder tratar de alcanzar esa proyección máxima del 1812, ¿vale? Entonces, como guía, pues si lo queréis ver ahora, estar pendientes y veis que realmente el gráfico efectivamente consigue confirmar ese posicionamiento bajista, esa imposición de ventas, pues también que os sirva como tarea. Si es que en las próximas horas el gráfico sigue cayendo, genial, ¿vale? Es decir, si veis que sigue bajando, estupendo, pero si veis que llega un momento en el que se lateraliza mucho, parece que ya le cuesta más bajar que antes, yo ahí es cuando muchas veces lo que hago es cierro, me quedo con el beneficio que sea y ya está. Y luego ya cuando vuelvo a empezar un nuevo día y si el oro me vuelve a dar otra oportunidad, vuelvo a aprovecharla. Algunas veces me ha pasado que luego cuando a lo mejor lo veo al día siguiente ya había alcanzado el objetivo, pero bueno, yo en estas cosas soy muy conservadora y en realidad prefiero garantizar un capital, garantizar un beneficio antes que pues ver, a ver, lo voy a dejar por si acaso y que luego pueda haber algún golpe de volatilidad, que es lo que siempre tenemos que estar evitando. Así que bueno, chicos, espero que os haya servido de utilidad el webinar de hoy. Ya sabéis que la próxima semana, el próximo miércoles, vamos a tener ese taller de psicotrading al que os animo que os apuntéis porque vamos a estar aprendiendo muchísimas, muchísimas cosas y deciros que ha sido un placer, como siempre, el poder compartir estos minutos con vosotros, el poder estar ayudándoos, guiándoos y que sinceramente pues espero que os haya sido de mucha utilidad. Así que os deseo que tengáis un buen resto de semana, que os vaya todo muy bien y nos vemos dentro de muy poquito.